Pues bien, ¿conocen el tema ustedes de lo que es el cuerpo, los estudios del cuerpo, cómo se abordan? ¿Han leído algo sobre este fenómeno del cuerpo? Cómo el cuerpo tiene que ver con muchas aristas de investigación? Es un trabajo multidisciplinario estudiar la corporalidad, ¿no? Entonces, ¿han leído algo? ¿Saben algo para ver por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Bueno, yo desde la antropología, el cuerpo como territorio, Ujú. em, como este actor en resistencia, ¿no? Sobre todo desde la colonialidad. Entonces, en estudios de coloniales, el cómo se aborda para los estudios con comunidades indígenas, desde ahí, un Ajá. poquito. ¿Y a quiénes has leído sobre este tema del cuerpo? Ay, am, no recuerdo en Ujú. este momento, sí. A ver, déjame ver. Sí. Ok, Marcela, ¿tú has leído algo de estos? ¿Conoces algo de este tema de la corporalidad, del cuerpo, cómo se ha abordado teóricamente? No, para mí este es un tema nuevo. Sí, entonces, ¿saben qué? Pues vamos a dar una introducción para que sepamos, bueno, a dónde dirigirnos y qué observar, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo, pues, qué es lo que desde dónde podemos abordarlo, ¿no? Entonces es muy importante, para mí, muy importante entender el cuerpo, lo vamos a ver desde la cuestión de la imagen, porque son nuestros referentes ahorita, pero bueno, es fundamental. Aquí tenemos dos imágenes, ¿no? ¿Sí conocen el discóbolo de los griegos? Sí, ese es el discóbolo, ¿no? Que tiene que ver con toda la parte de el mundo griego, el mundo clásico, el mundo que heredamos como occidentales. Aquí tenemos unas formas también, y aquí tenemos otra forma muy interesante también que habla del mundo contemporáneo, ¿no? En donde ya vemos una imagen, pues prácticamente tecnologizada, ¿no? De lo que puede ser el cuerpo, cómo está ahí este cyborg que hablamos nosotros, de cómo se compone a través de la máquina, ¿no? El problema del cuerpo lo han abordado más de 20 siglos, desde los griegos lo han abordado. Si conocen del mito de Lilith, el mito de Adán y Eva, el mito de todas estas diablezas o esas diosas, hablan precisamente de esos usos de la corporalidad, ¿no? Entonces, muy interesante cómo desde el cuerpo vamos a entender muchas cuestiones. Déjenme traer mi botellita de agua. Sí, Marce sí está compartiendo. No sé si estás desde el celular tienes que darle swipe como hacia la izquierda. Ah, ¿llegó alguien más? No, Marce, nada más que no Ok, estaba viendo la notificación. gracias. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a ver, aquí tenemos dos imágenes, ¿no? Entonces vamos a empezar. Gracias. ¿Cómo podríamos abordar este fenómeno? Vean aquí, si observamos la imagen, hay una postura, hay una serie de cuestiones de los músculos, ¿sí? Hay una acción física, hay una serie, digamos, de componentes de la imagen, ¿no? Y lo mismo la otra, la historia de componentes, pero ¿cómo podemos entrarle para observar, para analizar esto, ¿no? Bien, vamos a ver rápidamente. Algunas consideraciones teóricas, ¿no? El cuerpo como objeto de estudio. ¿Sí? Es un trabajo que no es meramente médico, no es meramente anatómico, no es meramente social o político, sino que articula muchas disciplinas muy dedicadas a la que puede ser la anatomía, la cuestión biosocial, la cuestión orgánica, la cuestión sociopolítica, ideológica, la imagen, el esquema corporal, lo que va a ser la fantasmática, la retórica, la imagen, todo ese tipo de cuestiones son, digamos, esas aristas del cuerpo, ¿no? Para empezar a poder abordarlo, ¿no? Entonces, el cuerpo lo vamos a empezar a ver como un constructo, es decir, nosotros construimos la corporalidad en función del orden social al que pertenecemos. Entonces vamos a ver que el cuerpo es una noción historizada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que responde precisamente a épocas, a sociedades, a clases sociales. Es ese entorno
social, político, ideológico, el que conforma, va conformando conductas, acciones, imágenes del cuerpo, ¿no? Entonces, aquí vemos la noción del cuerpo vista como un constructo biopsicosocial, ¿sí? Creemos nosotros que nuestra forma de asumir la corporeidad, el saludo, la manera de vestirlo, la manera de hacer la higiene, la manera de alimentarlo, creemos que es una decisión propia. ¿Sí? Falso completamente, ¿no? Tiene que ver con el entorno social, político, ideológico de una sociedad. ¿No? Entonces vamos a empezar a verlo como un constructo precisamente biopsicosocial, ¿sí? En este constructo, el cuerpo, ¿sí? Es una cuestión inmanente y trascendente. ¿Qué significa? ¿Conocen ustedes esas palabrejas? Inmanencia y trascendencia. ¿Qué significan? ¿Qué será la inmanencia? A lo mejor le suena más la trascendencia, ¿no? La inmanencia no es eso como que algo ya está dentro de uno. Digamos que la inmanencia vamos a observarla como la practicidad, la inmediatez, eso que nosotros hacemos de manera inmediata. ¿Cómo puede ser caminar? ¿Cómo puede ser correr? ¿Cómo puede ser comer? ¿Cómo puede ser jugar? Esas cosas que se dan de manera inmediata, que el cuerpo se convierte en algo que las vive, vive esa practicidad del cuerpo. ¿Sí? Eso va a ser un poco la inmanencia, el acto en sí mismo, ¿no? ¿Sí? Y la trascendencia va a ser un poco esta metafísica de la corporalidad. Cuando hablamos de esta metafísica, hablamos un poco de esta idealización del cuerpo. Les pongo un ejemplo muy rápido. Este cuerpo que dice el relato bíblico que la felicidad no está en la tierra. La felicidad está en el reino de los cielos. Es decir, esta idealización de la corporeidad nos habla de una trascendencia de lo físico, de lo inmanente, de lo práctico, de lo inmediato. Esta trascendencia tiene que ver con esta metafísica de la corporalidad. Es decir, el cuerpo tiene un vínculo permanente con el orden terrenal y un vínculo con el orden trascendental, metafísico. No, no hablamos meramente de lo religioso, sino hablamos de que cada cultura, por ejemplo, la cultura mexica, sí, todo el mundo azteca, hablaban del Mictlán, por ejemplo, ¿no? ¿Saben lo que es el Mictlán? Este descenso de la muerte hacia todo lo que va a ser la parte del viaje de el que muere. Ese viaje del que muere y se va hasta el terreno del Mictlán, en donde la región de los muertos, es esa trascendencia de la corporalidad. ¿Sí? ¿Se entiende estos dos conceptos de inmanente y trascendente? ¿Sí? De manera muy esquemática. ¿Sí? Entonces el cuerpo queda, a través de esta inmanencia y trascendencia, queda revestido de significados. El vínculo con el mismo, con el otro, desde los actos, los comportamientos, sus potencias, imágenes y representaciones. Estos aspectos son los que nos dan este sentido de la inmanencia y la trascendencia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una acción física, correr, comer, una acción física, respondemos precisamente a esos actos de significación del cuerpo. ¿Ok? Entonces el cuerpo aparece con una capacidad de afectación, ¿sí? De afirmación de existencia, de presencia, de pertinencia a un orden social por los vectores de fuerza que lo construyen y lo estructuran. Entonces vean cómo estos actos que pueden ser muy cotidianos, muy comunes, como pueden ser los actos inmanentes de comer, sentarse a comer, ya están significando esa corporalidad. La manera de caminar, la manera de ver, la manera de posar, de despedirnos, de la manera de saludar, todo eso habla ya, está hablando de un orden social, ¿sí? Entonces estamos hablando de fuerzas que construyen y estructuran esa corporalidad, ¿sí? Entonces, los estudios del cuerpo, en sentido histórico, el cuerpo como constructo, entonces lo vamos a ver como una norma historizada, ¿sí?
Cuando hablamos de norma historizada, nos estamos refiriendo a Michel Foucault. ¿Han leído algo de Foucault, de Negri, de Agamben, de Zizek, de todos esos teóricos? ¿Sí conocen algo de ellos? Bueno, es Michel Foucault el que acuña este cuerpo como norma historizada. Es Pierre Bourdieu y Michel Foucault los que acuñan este concepto de norma historizada. ¿Por qué norma o anatomía historizada? Por esto que comentamos precisamente, ¿no? El cuerpo pertenece a un orden social, a una época, a una clase, y eso lo convierte en una anatomía historizada, ¿sí? No va a ser lo mismo un cuerpo de la Edad Media que un cuerpo del mundo clásico, que un cuerpo contemporáneo, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahí de esquemas corporales, vamos a hablar de somáticas corporales, de imagen corporal, de fetichismo corporal, y vamos a hablar de varios aspectos que nos permitan precisamente abordarlo como una norma historizada, es decir, como una entidad que pertenece a un concepto histórico. Bien, entonces tenemos esta norma historizada y tenemos algunos ejemplos. El relato bíblico, el mundo clásico, ¿sí? El mundo clásico, tenemos el medioevo, el renacimiento, la modernidad, hasta llegar a lo que va a ser el capitalismo que abordaremos al final de este trabajo, ¿no? Entonces vemos aquí algunos cuerpos, ¿sí? El cuerpo y su imagen. Dice Foucault, ¿sí? En sus conformaciones, usos, acciones físicas, formas y apariencias e imagen, el cuerpo aparece como signo de una anatomía social y política historizada. Se está metiendo ya Michel Foucault, ¿sí? Con todo lo que va a ser una política del cuerpo. Tiene un libro por ahí muy bueno que habla de esta microfísica del poder, en donde la microfísica del poder nos va a llevar precisamente a estas aristas, estas fuerzas políticas e ideológicas que atraviesan la corporalidad. ¿Sí? Entonces, continuamos aquí. Entonces, desde la imagen del cuerpo, el cuerpo como esta entidad ya biopolítica, ¿sí? Aparecen una serie de cuestiones con el cuerpo representado, donde podemos analizar valores sociales, categorías éticas, morales, espirituales, filosóficas, así como modos de idealizar la vida y la muerte, aspectos que revelan los significados que la cultura y la sociedad le asignan al cuerpo. Entonces, vean, nada más desde la imagen que tenemos nosotros de nuestro cuerpo, se pueden empezar a abordar una serie de aspectos fundamentales, ¿sí? Para entender la corporalidad. ¿Ok? Cada cultura asigna una escala de valores al cuerpo a través de la manera de vivirlo, pensarlo, codificarlo y representarlo en imágenes, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque dice, cada cultura asigna una escala de valores, ¿sí? Vamos a ver cómo el mundo moderno y el capitalismo construye sus propios valores sobre la corporalidad para convertirla en mercancía, para convertirla en un objeto de admiración, un objeto de uso y de cambio, y sí, todo lo que va a ser la cultura capitalista. Pero dentro de los valores, de esos valores, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De este cuerpo como anatomía y norma historizada. ¿Sí? Vamos a ver de la doctrina ideológica a la materialidad significante del cuerpo. El relato bíblico en el leproso, por ejemplo, ¿no? Si han ustedes escuchado hablar del relato bíblico, de la Biblia, de todo lo que implica el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay unas cosas muy interesantes como por ejemplo, el hecho de que al leproso se le aislaba de la sociedad. ¿Por qué se le aislaba? Porque se le veían al leproso cómo se le caían los pedazos de carne y cómo chorraba pus por las heridas y chorreaba sangre. La gente decía que era el diablo que se asomaba por el cuerpo. Ese cuerpo de leproso era un cuerpo ya poseído por el demonio. Este demonio se asomaba entonces por el cuerpo, ¿sí? ¿Y qué pasaba entonces? Los rituales de expiación para curar a ese enfermo, le quitaban sangre al leproso y se la ponían a un ave, a una paloma, a un pájaro y lo echaban a volar al cielo. Si el ave con la sangre del leproso regresaba, es que significaba que se iba a curar.
ese leproso. Si el pájaro no regresaba, significaba que se iba a morir. Es decir, que Dios mandaba la señal de que ese enfermo o ese leproso, poseído por el demonio a través de la lepra, iba a morir. Entonces vean cómo la enfermedad, la clase social y todo esto quedaban relegadas a la cuestión ideológica de la Biblia. Entonces es muy interesante los pasajes de la Biblia, cómo empiezan a representar el cuerpo a través de estos pasajes en donde hablan de la enfermedad, hablan de la expiación, de la sanación del alma, de la ideología, cómo empiezan a hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces vemos este cuerpo en el relato bíblico, en el imperio de Hitita, en 1450 y 1900 antes de Cristo, el libro tercero de Moisés en Egipto, también llamado Éxodo. El cuerpo es portador, productor y transmisor de valores de cada cultura en el que se inserta. Se interioriza la culpa. Esto es muy interesante en términos religiosos porque llega hasta nuestros días todavía. En el relato bíblico ya se está interiorizando la culpa a través de esta concepción del demonio, del diablo, que está habitando el interior del cuerpo. Y se convierte en algo muy interesante porque entonces el diablo, desde el relato bíblico, ya no mira de afuera hacia adentro, mira de adentro del cuerpo hacia afuera y se asoma por las heridas del leproso. Entonces, fíjense la cuestión ideológica, qué interesante se vuelve, ¿no? Es la interiorización de la culpa, ¿sí? Esta culpa católica que todavía en el siglo XX la arrastramos, ¿no? Que todavía las sociedades cobijadas por el catolicismo todavía hablan de la culpa católica, ¿no? El demonio se asoma por el cuerpo entonces, la ideología católica penetra y atraviesa los cuerpos, los rituales de sanación están en el cuerpo. Y en ese tipo de rituales del ave que les platico, que mandaban al cielo, y si regresaba es que se iba a curar el enfermo, si no regresaba el ave con la sangre del leproso, es que iba a morir ese enfermo, ¿no? Dos imágenes corporales entonces tenemos el discóbolo de la Grecia clásica, 455 años antes de Cristo, por Mirón de Euléteras, y el cyborg, un mundo contemporáneo ya mediatizado, sumergido en el capitalismo tecnológico, ¿no? Bien, aquí están las imágenes ya, entonces vamos a ver cómo las imágenes van a ser reveladoras precisamente de esto que estamos comentando, el cuerpo como una anatomía y norma historizada. Hasta aquí vamos entendiendo un poco estas maneras de estudiar la corporalidad, ¿sí? Cómo la cultura, cada cultura asigna valores a la corporalidad, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita en un repaso rápido en Occidente, en 20 siglos, vamos a ver muy rápido, cómo el mundo clásico, el medioevo después, luego después la modernidad y después el capitalismo, asignan valores al cuerpo, ¿no? Entonces, bien, aquí tenemos entonces esas dos imágenes. Vemos el discóbolo precisamente, ¿no? Aquí está la imagen, vemos una figura en acción, vemos una musculatura, vemos un cuerpo idealizado, ¿sí? El golpe de vista. ¿Qué podemos analizar en las imágenes del discóbolo, ¿sí? En primera, la imagen del cuerpo. La imagen del cuerpo apela primeramente a una naturaleza física. Nos deja ver un cuerpo en términos de imagen, nos deja ver un cuerpo de verdad, porque conocemos el esquema corporal. Pies, cabeza, torno, piernas, conocemos el esquema corporal. Pero después aparecen sus vínculos directos con la realidad social, de la cultura y el momento histórico en que el cuerpo es visto y representado, ¿sí? Entonces tenemos acá entonces, ¿sí? El discóbolo. Representa el cuerpo en el momento de su máxima tensión. Sí, la tensión del cuerpo es vigorosa, pero al mismo tiempo armoniosa y delicada. Todo el cuerpo está echado hacia adelante, pero para producir con el balanceo posterior el impulso necesario para poder lanzar el disco. Es decir, es un cuerpo en tensión, idealizado, con fuerza, con músculos. Nos está hablando ahí de una representación precisamente de un momento dinámico, ¿no? La representación del discóbolo propone en la imagen vigor, armonía, equilibrio, fuerza y destreza,
como elementos adheridos a la concepción del cuerpo griego. Pero, ¿qué significaba esto para los griegos? Entonces, muy interesante, porque esa representación de la imagen nos va a llevar entonces a los griegos y sus representaciones del cuerpo, es decir, los valores que le asignan ellos al cuerpo. ¿Algunas de ustedes sabe qué significa, incluyendo a Adolfo, saben qué significa la palabra gimnasio? Es una palabra muy manoseada por todo el mundo, ¿no? ¿Saben qué significa? ¿La conocen la palabra? ¿De dónde viene la palabra gimnasio? Pero todo el mundo lo hemos escuchado, ¿no? Para que vean que todas estas concepciones que creemos lejanas y muy pasadas, más de 20 siglos atrás, están presentes entre nosotros todavía, ¿no? Entonces, el gimnasio va a traducirse como desnudez. Los griegos y sus representaciones del cuerpo, ¿sí? Son cánones de un cuerpo que respondía a un sistema educativo e idealizado, de vigor, geometría, aritmética, como la medida de un cuerpo perfecto, hecho por Dios y como síntesis del universo. En las representaciones del cuerpo del mundo griego van a estar esos valores precisamente metidos en la representación de la corporalidad, ¿sí? ¿Han ustedes visto imágenes de Sócrates, de Aristóteles, de Heráclito, de estos estudiosos del mundo clásico? ¿Han visto imágenes de ellos? ¿Sí? De su cuerpo, de las culturas griegas que son idealizadas, son representaciones idealizadas que encarnan precisamente los valores del mundo griego. ¿Sí? Entonces continuamos aquí viendo la cabeza en este mundo griego idealizado es la medida de lo divino. Un cuerpo de 7 cabezas como síntesis de la armonía y simetría estelar y divina. ¿Han escuchado este concepto del cuerpo de 7 cabezas? Ujú. Eso lo maneja mucho la historia del arte. La historia del arte habla de este cuerpo perfecto. Es un cuerpo perfecto. ¿Por qué? De 7 cabezas, porque representa precisamente los planetas, la divinidad, representa el pensamiento divino. La cabeza va a ser el pensamiento de lo divino, ¿sí? Es lo más importante para el mundo griego la cabeza y de ahí va toda la parte corporal como parte fundamental de la idealización. 7 veces la altura de la cabeza, pues la medida del cuerpo representaba la medida de lo que debería ser todas las cosas perfectas del mundo, ¿no? Entonces ahí hablamos ya de este cuerpo perfecto e idealizado. La cabeza, según Platón, ¿han escuchado hablar de este muchacho, Platón? La cabeza, según Platón, representaba la síntesis de lo divino, pues Dios le había dado a la cabeza al hombre para que éste pudiera entender el mundo, la divinidad y el conocimiento que hay en él. A esta cabeza Dios le puso un cuerpo para que éste pudiera trasladarse a donde lo deseara. Aquí viene toda esta idealización del mundo griego precisamente que Aristóteles le empieza a dar la vuelta precisamente y empieza a hablar de la parte práctica, empieza a hablar de la fenomenología, de las plantas, de la arquitectura, de la ética, de la moral. Pero en los inicios del mundo griego era la cabeza la parte en donde Dios ponía todo. Por eso el mundo griego diviniza la poesía, las matemáticas, todas estas ciencias abstractas, divinas, que van más allá de la corporalidad, porque se centraban en la cabeza precisamente, ¿no? La simetría del cuerpo de 7 cabezas significaba también el cultivo de la belleza, del intelecto, de la moral, de la ética y del alma, del vigor y de la armonía, todo como principio de armonía geométrica y cósmica. Fíjense lo que va a presentar, lo que va a significar la representación. Y veamos ahora una representación, otra representación, ¿sí? Aquí tienen un guerrero precisamente griego, ¿no? Vean la estilización, el cuerpo alargado.
Estos son cuerpos idealizados. El mundo griego era un poco asesino, mataban a la gente que no tenía las características perfectas. Por eso los griegos se construían en el gimnasio. Esas imágenes a lo mejor las han visto en películas, donde los griegos y todo eso están precisamente en los baños colectivos, están en el gimnasio, están haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque el cuerpo había que cultivarlo. Significaba también esta armonía de todo lo que era, esta armonía precisamente de estos valores. La belleza, el intelecto, la moral, la ética, el alma, el vigor, todo como principio de armonía geométrica y cósmica, ¿no? Entonces vemos aquí ya la simetría precisamente y el cuerpo atlético, que debería ser cultivado en un cuerpo, sí, atlético, un cuerpo esculpido en el gimnasio, como desnudez. Pues en el cultivo del cuerpo se alcanzaban las cualidades físicas, morales, éticas y espirituales, básicamente en el desarrollo de la cualidad física y anatómica. Entonces vamos viendo ahí cómo la serie de valores que se le asignaba al cuerpo precisamente, ¿no? Aquí está el cultivo del equilibrio, promovían el cultivo del cuerpo como cultivo de equilibrio entre los diferentes aspectos que conforman los bienes sociales. El cultivo de la belleza, de la ética y la moral era un bien social, ¿sí? No era como hoy lo usamos, ir al gimnasio para darle volumen al músculo, a la pompa, al pecho, al pectoral, no. Ahí se construía la moral, la ética, el conocimiento, la sabiduría en el mundo griego, ¿no? Bien, seguimos aquí. El cuerpo atlético aparece como el héroe. Los héroes griegos son representados como atletas, es decir, como dioses. ¿Sí? Y vemos aquí en las representaciones griegas del cuerpo, este comienza a ganar en idealización sobre el realismo del esfuerzo. Y vemos aquí ya una figura del mundo griego, ¿no? Vean entonces cómo este cuerpo, esta imagen del cuerpo, esta representación, ya me está hablando de todos estos elementos que estamos compartiendo, ¿no? El atleta como vencedor. Para ello, un vencedor es el modelo de lo físico, pero también de lo moral, lo espiritual y lo ético. Esta es la ética del vencedor que posee todas esas cosas. Vean ahora a Poseidón, ¿sí? La imagen de Poseidón. Vean esta imagen también. Vean los cuerpos, cómo están esculpidos. Vean la armonía, la acción física, los músculos. Vean qué interesante está, ¿no? Vemos aquí otra escultura también ya del mundo griego. La fuerza como signo de armonía, aquí la fuerza del cuerpo aparece como signo de la fuerza del espíritu y del intelecto, del saber y del conocimiento. Vean aquí, ¿sí? La imagen de Aristóteles. ¿Mm? Bien, entonces en este contexto, Bernal, un teórico también de la corporeidad, dice que la posición y el significado en un campo de experiencia y una escala de valores colectivas según la manera en que una sociedad se plantea los problemas de la vida y de la muerte, ¿sí? Entonces, él está hablando ya del cuerpo que encierra todo este tipo de cuestiones teóricas. ¿Mm? Entonces, esas tres dimensiones del cuerpo, dice Bernal, es una biológica, una es social y una imaginada. Esta cuestión imaginada es lo que nos lleva precisamente a la cuestión de la trascendencia. Pues aquí vemos algunas imágenes ya para analizar. Aquí hay cuerpos también. ¿Qué nos podrían decir estos cuerpos? Bien, a ver, les pregunto, ¿sí? Diana, Marcela, Marcela, Laura, ¿qué les dicen esas imágenes? Ujú. Con esas primeras especulaciones Pues sectas,
¿Qué les dicen esas imágenes? No se escucha, Tratan de imitar lo humano. Sí, bueno, no se escucha bien, pero para mí significa como, ¿Cómo? con esa escala de valores que hablamos, aquí vemos ya una imagen muy contemporánea de cuerpos. ujú, Dicen esas imágenes así a golpe de vista, de entrada, nada más, así como lo que ven de manera inmediata, con este primer bagaje teórico que hicimos. yo veo como la Pues trascendencia tratan de imitar lo humano. no se escucha bien. A ver, ¿quién habla? Muy bien. Los estudios del cuerpo no son nada fáciles, ¿eh? No, pero no nada más es el estudio del cuerpo, sino también del alma. ¿Qué vemos ahí del alma? Bueno, yo en esta imagen veo más como la trascendencia del ser humano a través de otras formas similares a él. ¿No ven nada tecnológico? Pues yo vería que se parece a un cuerpo humano, pero no es un cuerpo en el sentido de que tiene corporalidad, ¿no? Ajá, Pero pues no hay órganos, no hay ajá, órganos ahí, no hay, aparentemente se están besando, pero, ajá. o sea, yo vería cuerpos en el sentido como de ente, ¿no? Allá ya siento medio aristotélico y heideggeriano, como un ente ahí nada más, pero Sí, estamos hablando de la una cuestión. representación del cuerpo ahí, ¿no? Porque no son cuerpos reales, son cuerpos construidos tecnológicamente. Entonces aquí es donde tiene que empezar el análisis precisamente de la corporalidad, ¿no? En esta imagen que vemos, Pues igual otra representación nada más, ¿no? No, no sé. O sea, es que sí, o sea, me quedo pensando en las figuras, en las obras de arte ahora de los griegos que nos presentaste y esta de Superman, pero al final, pues este ni siquiera tiene corporalidad, porque, bueno, las otras eran fotos, ¿no? Pero la escultura tiene corporalidad, pero este es un dibujo, ¿no? Este ni siquiera tiene corporalidad, ¿no? No sé si no sé, me... ahorita es empezar a especular, ¿no? ¿Por dónde abordaríamos un estudio del cuerpo, un análisis del cuerpo? Yo acabo de escribir mi libro sobre cuerpo y capitalismo y la segunda parte sobre la automatización precisamente del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por dónde podríamos abordar un trabajo como gente comunicólogo? ¿Qué vemos aquí? ¿Es un cuerpo o no es un cuerpo? Muy exagerado. Sí, muchas bolas. La Edad Media, el silencio y el oscurantismo del cuerpo en la Edad Media. La traducción más común del Pantocrátor. El Pantocrátor va a ser una representación de la corporeidad en la Edad Media, ¿sí? ¿De qué nos va a hablar esta representación del cuerpo en la Edad Media, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco, aquí está una representación del cuerpo precisamente en la Edad Media, ¿no? ¿Qué nos dice esta representación? ¿Sí? Nos habla, le quita el volumen completamente al cuerpo, ¿sí? Lo aplana completamente, ¿sí? Hace líneas muy gruesas, la imagen mira completamente de frente, es un Dios que te mira, entonces hay una serie de valores ahí en esa representación, ¿no? Entonces esto va a ser muy importante para analizar precisamente la corporalidad, ¿no? En el mundo griego, ¿sí? Bien, vemos otra imagen del Pantocrátor, vean la representación de
el cuerpo en la Edad Media, ¿no? Le quitan, lo visten, lo cubren completamente, lo aplanan completamente, le quitan volumen, le quitan todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a ser portador de pecado, precisamente, para el relato bíblico. Entonces hay que cubrirlo completamente. Hay que aplanarlo, hay que quitarle volumen, hay que quitarle todo. Y la imagen entonces nos habla de un Dios castigador que te ve de frente, que te está observando, pero además de una manera, sí, de una manera castigadora. Te está observando realmente con mucho detalle. Entonces aquí estamos viendo precisamente ya la ideología del relato bíblico, del catolicismo, cómo empieza a sumarse a las representaciones del cuerpo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo para analizar esto desde el tipo de vista ya de la imagen del cuerpo. Vean otras representaciones precisamente del cuerpo de la Edad Media, ¿sí? ¿Y qué nos dicen estas edades? Es el renacimiento el que regresa a los valores precisamente de la corporalidad del mundo griego, en donde el cuerpo aparece como una síntesis de naturaleza y de psique, de energía y contemplación, de objetividad científica, anatómica y de la cualidad moral en la belleza. Es la unión de los hallazgos científicos con las expresiones artísticas que revelan nuevos significados para el cuerpo, ¿sí? Y vamos a ver la teoría de las proporciones, ¿sí? Esa teoría reúne tres anhelos fundamentales: un modelo natural, un estatuto científico matemático perfecto, la consumación de una ideal religiosa, científica y estética. Entonces, fíjense cómo el Renacimiento va a asumir esta escala de valores precisamente al cuerpo. Y aquí empezamos a ver ya la representación del cuerpo del mundo griego, del mundo renacentista, ¿no? En otra idealización, pero ya tomado a partir de la realidad, pero todavía la idealización del cuerpo. Está idealizado todavía, ¿no? Entonces vemos aquí el cuerpo como espacio simbólico y arquitectónico. Empezamos a ver aquí elementos muy interesantes de la energía del cuerpo, ¿sí? La búsqueda de un equilibrio entre humanismo, cientificidad e idealidad. El cuerpo aparece entonces como un triángulo totalizador entre naturaleza, cuerpo y mente, ¿sí? Es la belleza idealizada del mundo griego, ¿sí? La imagen del hombre se revela como un constructo de referencias a la imagen como sustancia divina, porque retoma el Renacimiento, retoma el mundo griego, ¿no? La imagen que no posee ninguna otra criatura, sino solo el hombre. Una imagen que acoge en sí, por esencia propia, la sustancia de toda la naturaleza y el conjunto del universo entero. Y vamos a ver aquí ya cómo el mundo renacentista empieza ya a partir de una cuestión de naturaleza, de arquitectura, ya crea profundidad, crea todo lo que va a ser naturaleza, crea una gestualidad en la representación del cuerpo. ¿Por qué? Porque están los estudios anatómicos, los estudios de artísticos, los estudios arquitectónicos que se van fundiendo en la representación del cuerpo precisamente, ¿sí? Y vemos esta imagen que es muy famosa, en donde el cuerpo ya es tomado de seres vivos, las representaciones del cuerpo, pero todavía bajo el concepto de representación, de perspectiva, la perspectiva como una forma simbólica de ya la composición en planos, porque hay una cuestión arquitectónica ya metida ahí. Sí, por eso empezamos a ver una serie de aspectos. Vemos ya la mirada ya construida, de una mirada que ya tiene un sentido también, la referencia de la mirada, ¿sí? Empezamos a ver una serie de aspectos, ¿no? La mirada y los ojos. Leonardo da Vinci nunca le pintó secas ni pestañas para dejar su expresión más ambigua o porque realmente nunca llegó a terminar la obra. El andrógino como síntesis del hombre y la mujer, como el ser que reúne las cualidades y conocimientos de ambos sexos. Entonces, por eso dicen que todo el Renacimiento son cuerpos andróginos precisamente, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver aquí entonces ya la figura de Leonardo da Vinci, que es retomada de Vitruvio. Vitruvio es un romano del siglo II que hace un diseño de un cuerpo para hablar ya de la perfección, anatomía, la cuestión arquitectónica del cuerpo. Pero Leonardo da Vinci le empieza a dar movimiento, cuestiones geométricas a la corporalidad.
Entonces, esto es muy interesante porque de esos estudios anatómicos, arquitectónicos y científicos van a empezar a salir esas abstracciones, ¿sí? Ese es el dibujo de Vitruvio, y este es el dibujo de Leonardo da Vinci, que retoma de Vitruvio. Pero entonces, de estos dibujos, vean lo que empieza a salir, esa abstracción moderna, ya geometrizada precisamente, donde van a salir estas geometrías de la corporeidad, esas abstracciones del cuerpo, ¿sí? Estas abstracciones de la corporeidad todavía, para llegar precisamente a la construcción del cuerpo y arquitectura. Los ideales humanistas en la arquitectura renacentista, el cuerpo, como era la medida de las proporciones del universo, por tanto, lo podría ser también simbólicamente de la iglesia. Y empiezan a aparecer entonces ya las representaciones del cuerpo como del cuerpo de Cristo, para de ahí sacar las primeras construcciones arquitectónicas de la iglesia católica. Vean entonces cómo se va conformando ya estas idealizaciones y abstracciones arquitectónicas del cuerpo, se van conformando en la base de las iglesias, de todo lo que va a ser el mundo antiguo, el renacentista, hasta llegar al mundo moderno, ¿sí? En donde el ábside, las naves, todo esto de la iglesia como la conocemos, van a ser las representaciones del cuerpo precisamente, ¿no? Entonces, la abstracción moderna empieza a hablar precisamente del nacimiento de la tecnología moderna, el triunfo del objeto mecánico, todo lo que va a ser la revolución industrial. La revolución industrial entonces empieza a hablar de la fragmentación del cuerpo y la imagen, la tecnologización, la producción en serie, nacimiento de la fotografía y el cine. Y entonces vamos a empezar a ver la abstracción moderna, aquí está la abstracción del cuerpo, ya llevada a la geometría precisamente, ¿no? Pero entonces esta geometría nos va a hablar, aquí está esta abstracción del cuerpo, nos va a empezar a llevar ya a las representaciones del cuerpo moderno, en lo que va a ser el nacimiento de la publicidad, del cine, de la fotografía, ya el cuerpo visto por la tecnología. Y entonces va a ser el principio también de la publicidad, el principio de la propaganda, el principio de todo ese tipo de cosas, en donde el protagonismo de la razón tecnológica penetra los cuerpos. El mundo deja de ser un universo de valores para convertirse en un universo de hechos demostrables, porque toda la modernidad va a ser la herencia del siglo academicista de Descartes, de todos estos científicos que empiezan a hablar del método científico para arrebatarle la creación a Dios y dársela al ser humano. Entonces el mundo deja de ser esta creación divina para convertirse en hechos demostrables a partir del método científico propuestos desde el siglo XVIII, el XIX y todo lo que va a ser el siglo XX, ¿no? El mundo deja de ser un universo de valores para convertirse en un universo de hechos demostrables y verificables. No habrá misterio que la razón no pueda descifrar. Esta observación, estas observaciones quedan relacionadas en las representaciones e imágenes del cuerpo. Entonces vemos aquí ya las representaciones del cuerpo moderno. ¿De qué están hechos estos cuerpos? De puros tubos, de pura cuestión tecnológica. Como va apareciendo la revolución industrial, la representación del cuerpo empieza a hablar precisamente de todo el mundo que va apareciendo a través de la tecnología, la industria, y en las representaciones empiezan a hablar precisamente de todo ese mundo que está dado ahí. Aquí están ya cuerpos, brazos tubulares, colores precisamente del tubo, sí, una serie de constructos ya tecnológicos de lo que va a ser las representaciones del cuerpo. Vean, por ejemplo, aquí ya el cubismo sintético de Picasso, por ejemplo, ¿sí? Donde Picasso va a hablar precisamente de esta geometrización, este cubismo sintético que le llama Picasso, pero es la representación del cuerpo a partir de estudios geométricos. Entonces, toda la representación va a ser interesantísima porque me va a hablar de los valores precisamente. El cuerpo y la cultura mediática ya de la posmodernidad y el capitalismo. Llegamos entonces a el mundo que nos corresponde a nosotros, ¿no? El cuerpo con imagen y síntesis de la cultura mediática. Preguntas para entender el cuerpo en la cultura de masas, en la cultura mediática, en la cultura del capitalismo, ¿no? ¿Podríamos hablar de un cuerpo mediático, mediatizado?
Puede observarse una escala de valores de esos cuerpos. Las imágenes del cuerpo revelan significados en relación a esa sociedad. ¿Cómo emprender este análisis? ¿Sí? Vemos entonces, la cultura mediática es la re-ritualización del mundo. El mundo considerado desde los medios de masivos de comunicación. Esta cultura construye sus propios modos de significación, de significar la vida, es decir, crea paisajes significativos y simbólicos del cuerpo. Entonces, vean qué interesante aquí, ¿no? Aquí tenemos un dibujo de Leonardo da Vinci y aquí tenemos esta ritualización de la cultura de masas. Empezamos a hablar ya de estos nuevos rituales de la cultura de masas, esta banalización del arte mayor, del arte del Renacimiento, a cómo la cultura de masas empieza a crear sus propios rituales, precisamente. Vemos el dibujo de Leonardo da Vinci y vemos esta banalización del dibujo a través de la cultura de masas, ¿sí? Vemos aquí la Gioconda de Leonardo da Vinci y vemos aquí ya la Gioconda llevada a la cultura de masas. Cómo la cultura de masas empieza a crear sus propios rituales sobre la corporeidad, ¿sí? Vemos aquí ya, ¿sí? El mundo de Botero llevado ya a esta nueva forma de ritualización de la imagen precisamente del cuerpo. Aquí está la Gioconda de Dalí, aquí está la Gioconda de Botero, ¿sí? Y vamos viendo cómo la cultura de masas empieza a construir precisamente esta nueva significación del cuerpo a través de la ritualización, de nuevo, crear nuevos rituales precisamente del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos viendo la cultura de masas ya cómo empieza a convertir la imagen en mercancía precisamente, ¿no? ¿Sí? Gustos generalizados. Entonces, la cultura de masas produce gustos socialmente legitimados que aparecen determinados por la lógica del entretenimiento, la teatralización, lo especular, lo espectacular, la performatividad del cuerpo y de todo producto elaborado por su consumo generalizado. ¿Sí? Entonces vamos viendo ya cómo esta cultura de masas empieza, ¿sí? La imagen del cuerpo, este gusto socializado aparece determinado por una cultura visual en los medios, pues todo está y aparece incluyendo la imagen del cuerpo para ser visto en los medios de comunicación, ¿sí? Para ser visto en los medios de comunicación, dicen, ¿no? En la imagen, ¿sí? La cultura de masas descubre el sentimiento de carencia y placer, de pertenencia al grupo por la capacidad de apreciar y consumir sus productos en torno a la imagen del cuerpo, ¿sí? Produce consenso e identificación. La cultura de masas va a construir cuerpos que produzcan consensos, instauración e identificación, identidades y subjetividades en lo social a partir de una función estética prescrita del cuerpo y su imagen. Lo prescrito va a ser esta estética dirigida para algo. ¿Para qué? Para convertirlo en mercancía precisamente el cuerpo. Y aquí tenemos ya una representación del cuerpo en la cultura de masas, ¿no? ¿De qué nos está hablando esta imagen precisamente, no? Esta imagen de desnudez de un cuerpo idealizado, pues, ya llevado ya a estas formas de composición en una serie de botellas que se venden, de agua que se vende, en donde nos habla precisamente de esta conformación a través de la mercancía, precisamente, ¿no? La cultura de masas produce nuevos cánones de lo corporal, lo plural, estéticas diferentes, paralelas y alternativas en donde lo corporal aparece como una escala de valores susceptibles de comprarse. Lo relativo, todo se vuelve relativo. Lo bello puede aparecer como feo y viceversa. Lo variable, reconocimiento individual en los juicios y gustos diversos desde la imagen del cuerpo. Lo inestable, búsqueda permanente de múltiples formas corporales, estilos, tendencias, etcétera, para generar novedosos rituales en y para el cuerpo. Entonces vamos viendo aquí ya una serie de valores aquí ya del cuerpo, la imagen del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Es una imagen para venderla, para consumirla, es una imagen que me habla precisamente ya de una idealización, pero esa idealización ya se compra porque aquí el cuerpo se convierte en mercancía en el capitalismo
en el capitalismo mediático precisamente, ¿no? Y empezamos a ver una serie de valores, la evocada perfección, el cuerpo que no envejece, crea ilusiones y ensueños, produce una sensación de libertad y bienestar que se conquista desde la imagen del cuerpo. ¿Ok? Estamos viendo ya esta representación del glamour, de la estética, de la perfección, esta idealización del cuerpo en la cultura de masas, ¿no? El cuerpo supera sus límites, el cuerpo de la posmodernidad. Se despliega el modelo de la mujer anoréxica. La lucha aparece liberarse contra el tiempo, la vejez y la muerte, pues el cuerpo no registra decadencia física, ni la dicotomía cuerpo-alma, sino que se transforma en la imagen cuerpo-cuerpo, cuerpo para sí mismo. Es el modelo corporal de la eterna adolescente, de mujer niña, la mujer que se libera de la figura de la maternidad, de la madre, la mujer hogareña, de la mujer esposa, ausencia del destino reproductor de la mujer. Y empieza a hablar de un cuerpo realmente ya idealizado también. Aquí tenemos ya esta imagen creada por Photoshop, donde hay una cintura idealizada, donde hay una serie de valores ya de lo corporal también que nos está hablando precisamente de esta manera de comportarse en la cultura de masas y en el capitalismo contemporáneo, ¿sí? La puesta en escena del cuerpo en la cultura de masas, el milagro del Photoshop. Aparecen entonces el juicio estético del cuerpo. Aparece determinista a diferencia del intelectual. Algo me gusta o me disgusta porque sí. Así la publicidad construye sobre esta estructura del gusto, no aspira a la verdad o a la creencia, sino a la adhesión estética de una imagen corporal. Es decir, a lo subjetivo, a lo me gusta o no me gusta. Nada más, sin una reflexión intelectual, una reflexión filosófica. Simplemente qué bonito o qué feo, o yo quiero o no quiero. Esto me gusta, así quiero ser. Es decir, aparece una ritualización de lo efímero, precisamente de la corporeidad, y vamos creando escenas de glamour, escenas de perfección de lo corporal, ¿sí? La recepción del consumidor, la intensidad máxima en lo mínimo, ¿sí? La suspensión del ritmo cotidiano habitual en pequeños espacios de concentración estética, la velocidad y lo instantáneo del mensaje en una intensidad no duradera. La intensidad aparece como el imperio de lo efímero, y es lo que escribe Lipovetsky en uno de sus textos precisamente, ¿no? Y estamos viendo ya la construcción de la perfección del cuerpo aunado a la mercancía, ¿no? En donde precisamente el cuerpo se une a la compra y a la venta, se convierte en mercancía completamente, ¿no? El envejecimiento como nuevo pecado capital. El pecado que anuncia la publicidad a través del cuerpo y su imagen es envejecer. Van a aparecer todo tipo de cosméticos, todo tipo de maquillajes, todo tipo de prendas, todo tipo de consumo para que el cuerpo no envejezca. Dejarse, abandonarse, no cuidarse es el pecado capital del capitalismo, ¿no? La lucha más valorada que promueve la publicidad es la lucha contra el envejecimiento precisamente, ¿no? Y empiezan a aparecer estos cuerpos, ¿sí? Estos cuerpos idealizados a través de empezar a comprar una serie de productos, de sustancias, de medicamentos que me permitan, ¿no? La hiperritualización del cuerpo. El cuerpo sufre una hiperritualización en la publicidad. El cuerpo aparece como signo de libertad y de liberación, pero también de perfección, utilizable para publicitar y fetichizar cualquier cosa. Aquí está. Y entonces vamos viendo el cuerpo esbelto de la cultura mediática, nueva prisión del alma. Esa esbeltez, ese glamour, ese cuerpo idealizado a través de la cultura de masas, dice la filosofía, va a ser la nueva prisión del alma, ¿no? La búsqueda del cuerpo esbelto produce una industria de cosméticos, de accesorios, de productos dietéticos, de belleza, de ropa para verse siempre joven, para verse perfectos, siempre atractivos, atractivas y atractivos. ¿Sí? Aquí estamos. Y empezamos ya con la banalización, con todo lo que va a ser ya estas representaciones del cuerpo precisamente.
el cuerpo del superhéroe. Aquí vemos ya estas representaciones de vigor, de fuerza, llevadas ya a la cultura de masas, ¿no? Sí, vemos este cuerpo, el cuerpo del superhéroe que trasciende ya los límites de fuerza, de vigor, de realidad, para convertirse en algo ya superhéroe, donde todo ser humano del capitalismo puede convertirse en héroe, en superhéroe precisamente, ¿no? Ese es el relato metafísico trascendente del capitalismo, ¿no? La activación de poderes de la corporeidad, ¿no? ¿A través de qué? De una serie de valores, ¿sí? De experimentos científicos, de cuestiones ya sobre estas cosas, ¿no? Aquí están estos nuevos héroes precisamente, ¿no? De la cultura de masas, ¿sí? La banalización del cuerpo. Ok, la imagen del cuerpo y sus representaciones en la cultura mediática nos brinda criterios apreciativos para descubrir gustos y producir juicios sobre los significados del cuerpo en el nivel masivo. Y aquí tenemos ya una serie de cuestiones teóricas ya de lo que hablábamos. Vamos viendo ya la construcción de las celebridades, cómo se construye la propaganda política, cómo se construye la cuestión mercantil, cómo ahora todo el mundo busca producir una imagen corporal precisamente, ¿sí? Y vamos viendo la celebridad, cómo aparecen las celebridades en la cultura de masas. Las celebridades devienen en marcas comerciales y sujetos de consumo masivo. Yo me quiero ver así, yo quiero ser así, yo quiero comprar eso, yo quiero parecer eso, ¿no? Y aparece ya el concepto de celebridad. Aquí está, llevado por la mercadotecnia, ¿sí? Producido ya precisamente para generar gustos generalizados. ¿Sí? Y vemos ya una serie de representaciones de lo corporal en la cultura de masas, precisamente, ¿no? En esta ritualización del cuerpo, si el monstruo aparece como un exceso de tipo formal, una representación que se aleja del concepto de mímesis y de proporciones de lo clásico, para dar paso a una nueva forma de mostrar la subjetividad en lo corporal. Es decir, crear nuevos rituales de la monstruosidad, precisamente. El monstruo como desproporción. Son creaciones y deformaciones que toman vida, construcciones que aparecen como un exceso, pues se salen del límite de lo normal, van más allá. Es la objetivación del inexistente llevado a lo corporal, ¿sí? Finalmente también para empezar a convertirlo en mercancía de consumo. Aquí están todos ya los monstruos creados precisamente. El monstruo como acto subversivo precisamente también, ¿no? Aparece como un ente que causa espanto, pues el término monstruo va unido a la idea de olvidar las proporciones, además de que aparece unido a la idea de el disfrute y del gusto de una época que se evade de lo perfecto y se carece de lo grotesco. Vemos aquí toda la representación del monstruo ya en la cultura de masas para generar precisamente entretenimiento. Aquí estas nuevas formas de ritualizar la monstruosidad, ¿sí? En donde la niña se convierte en el monstruo y los monstruos se convierten realmente en esta forma ya tierna de juguete, ¿no? Entonces vemos cómo la cultura de masas va construyendo los rituales precisamente a través de lo corporal, ¿sí? Va construyendo estas formas nuevas. El cuerpo busca el impacto por un proceso de interpelación. El shock aparece como una parte de una experiencia estética. Se concibe como un proyectil lanzado contra el espectador, contra cada uno de sus certidumbres, de sus expectativas de sentido y de sus hábitos perceptivos. La cultura de masas es un shock, te manda el mensaje más para que lo entiendas, sino para que lo consumas subjetivamente, y de ahí aparece el shock. Son mensajes no para ser
vistos o analizados, sino para ser percibidos y llevados a la práctica precisamente, ¿no? Aparecen estos nuevos conceptos de remediación donde las imágenes del cuerpo empiezan a sufrir una serie de cambios precisamente, ¿sí? Como lo veíamos, ¿sí? Y aparecen ya el retrato de muchas imágenes de lo corporal precisamente ya en momentos determinados, ¿no? Donde la imagen también del cuerpo empieza a ser como una mercancía para venderse en sus momentos climáticos. Va a aparecer el cuerpo cinematizado en la publicidad, ya va a aparecer en todos lados como parte de esta representación precisamente, idealizar el cuerpo, ¿para qué? Pues para conseguir votos, para conseguir adeptos, para conseguir... Entonces se empiezan a buscar momentos climáticos precisamente de esta representación de lo corporal, ¿no? Otro tipo de modelos corporales van a aparecer precisamente en esta cultura de masas. A lo mejor han escuchado hablar del metrosexual, ¿sí? Que es un hombre que empieza a transformarse ya y que sienta una, una preocupación por su imagen y se caracteriza por gastar en cosméticos y ropa bastante más que la media. Es decir, la imagen del cuerpo empieza a ser fundamental en la cultura de masas, en el capitalismo. Entonces aparece esta nueva figura del metrosexual, ¿no? Este hombre que va al extremo del cuidado del cuerpo, de la apariencia, del maquillaje, del consumo. Término de aparición reciente en el prefijo metro, proviene del metrópolis y refleja que se trata de una tendencia principalmente urbana. Aparece esta figura precisamente a partir de la cultura de masas y todo lo que genera la preocupación por la imagen del cuerpo, ¿no? Y van apareciendo nuevos modelos de cuerpo en la cultura de masas. El método que fue inventado en Inglaterra por Mark Simpson en el 94 define al nuevo hombre del siglo XXI. El metrosexual es un hombre que no necesariamente debe ser adinerado. Vive en la metrópolis y le gusta vestirse con ropa a la moda. Se arregla las uñas, manicure, cuida su piel, faciales, tratamientos, usa cremas, se tiñe el pelo, etcétera. Puede ser este hombre homosexual, heterosexual o bisexual. Lo que importa es que el individuo se, se gusta a sí mismo y no tiene miedo en hacerlo sobre o manifestarlo de forma evidente. Es esta figura ya producto precisamente del mundo capitalista, mercantil, donde todo va a ser mercancía y apariencia, ¿no? Aquí están ya estas imágenes de este constructo de lo corporal a partir de la mercadotecnia precisamente, ¿no? El metrosexual es la imagen del hombre urbano que aparece como descendencia directa e hija de la cultura mediática, una imagen corporal que pasa de los medios y estéticas de consumo a la vida social y cotidiana, es decir, ya tiene una representación de lo real y verdadero, ¿no? Aquí están estas, ¿sí? Estas nuevas representaciones ya del hombre y la tecnología, como hay una apertura tecnológica en la posmodernidad y en el capitalismo, empieza a aparecer precisamente esta apertura ya de lo tecnológico en las representaciones del cuerpo, ¿no? Y vean entonces cómo empiezan a aparecer las representaciones del cuerpo en la tecnología, ¿no? Ya son nuevas representaciones que nos van a dar ya este cuerpo precisamente a partir de la tecnología, las prótesis,
la intervención del cuerpo por la tecnología precisamente, ¿sí? Y todo esto que ya estamos viendo en la realidad, la construcción de robots, de todo lo que va a ser los implantes, la inteligencia artificial y donde nos va a llevar ya precisamente, ¿sí? Estos cuerpos. La artificialidad se torna natural. La artificial se une, pasa a formar parte de lo natural. Lo artificial deja de presentarse como la satisfacción específica de la demanda, prótesis, celulares, aparatos, internet, etcétera, para convertirse en características propias del existir del hombre contemporáneo. Y empezamos a ver todas las representaciones tecnológicas precisamente del cuerpo. ¿Sí? Vean todas las representaciones ya del cuerpo atravesado por la tecnología, ¿no? El simbionte, organismo viviente, producto de la relación del hombre con el mundo biológico y tecnológico, que es un poco lo que ya nos está tocando vivir a nosotros ahorita. Estamos viendo todas esas figuras ya, muy interesantes ya de lo que va a ser las representaciones del cuerpo. El simbionte, este nuevo ser, como ya estamos, somos nosotros precisamente, ¿sí? Atravesado precisamente por esta realidad. Ajá. Conclusiones. La imagen del cuerpo en la cultura de masas aparece como una interpelación. Todo funciona bajo la lógica de la imagen, moda, política, arte, entretenimiento. Comunicar a través de la imagen del cuerpo se ha convertido en el eje centro de la vida mediática. Esta imagen del cuerpo, desde adentro, se compone de cuatro ejes: el entretenimiento, su narrativa, la industria, lo efímero, momentáneo y lo desechable de esa imagen precisamente, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces una pausa. Vamos a hacer una pausa y les voy a poner un video para que platiquemos sobre él. ¿Ok? Son que las 7:15 casi. Sí, sí, ¿Sí? Si quieren, regresamos a las 7:30. sí, está Les muy pongo, bien. les pongo un video. ¿Sí? Ahí está el mejor ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Sí? Les pongo un video y comentamos el video, ¿no? Entonces, Claro, regresamos a las 7:30. perfecto. Sí, sí, sí. Bien, nos tomamos un descanso.
¿Qué te parece, Adolfo? Muy bien, muy, muy interesante estas cuestiones del cuerpo. Pues son cosas que a veces vemos como en lo cotidiano y lo damos por hecho, ¿no? Y no, Sí, no, no lo pensamos. sí, dice Marx, la ideología no se piensa, está encarnada. Sí, justo lo das por hecho, pero fíjate que me quedé pensando como el cuerpo idealizado griego y el cuerpo idealizado actual, ¿no? Como ese retorno a los gimnasios, ¿no? Que lo veo ya generalizado, ¿no? Porque sí, el cuerpo esbelto, pues en algún tiempo fue, ¿no? Pero como que recientemente lo veo como retomar, no tanto la cuestión ética, todo lo que llevaban los griegos, ¿no? Pero la cuestión corporal en hombres y mujeres, ¿no? De ¿Sí? generar músculos, está como muy presente, Generar, ¿no? generar apariencia, Sí, sí, sí. porque ni siquiera generas fuerza, generas volumen. Sí, justo así. Sí, y dice Bourdieu, dice la ideología está en el tuétano de los huesos. No, Cuando la ideología la piensas, dejas de ser ideología.
exacto. Digamos que pensar la ideología es desactivarla. La ideología no la piensas, la ejecutas en las acciones físicas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es muy interesante. Varios teóricos, filósofos han hablado mucho sobre el cuerpo y de ahí es donde yo me he metido a estudiarlo todo esto y es donde he entendido varias cosas, ¿no? Sí, Precisamente. claro. No, está muy bien, está muy interesante. Y de hecho me pidió Samuel que leyera tu presentación, dice, porque sí me había dicho que la leyera al principio de la sesión, pero no sé si te parece si la leo ahorita o cómo ves. Sí, sí, Bueno, está me bien. pasó una liga que está en la Ibero, entonces, pues Sí, antes, si quieres, antes de no, que iniciemos, como veas. sí, está bien, sí, si quieres leerlo, está bien. Ah, Aquí lo relevante será también que pues, las alumnas pues, también les sirva para sus trabajos, ¿no? También el análisis de sus trabajos, ver otros temas también, ¿no? sí, claro. Sí, pues si quieres Es- continuamos. Sí, entonces, para dar inicio a esta, te presento, como debí de hacerlo al principio, y Oye, no y te ya, ¿no? preocupes, Entonces, sin bueno, problema. bueno, les presento a Jesús Alberto Cabañas Osorio, que es SNI 1, si no me equivoco. Él Sí, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también es doctor en filosofía, es doctor en historia del arte con especialización en cine. Tiene una maestría en arte con especialización en historia del arte. Tiene una licenciatura en comunicación por la UNAM. Sus áreas de investigación son cine, actuación, teoría del arte contemporáneo, estudios culturales y visuales, semiótica y semiótica aplicada. Ha trabajado como curador, museógrafo y director artístico de la compañía de danza contemporánea Ballet Independiente de Conjunta IMA. Bueno, pues seguimos con la charla por demás interesante del doctor Cabaña. bien, pues creo que ya estamos todas y todos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pasar un video, dura como 8 minutos, y me gustaría que sobre ese video, con la teoría que vimos, hagan un pequeño escrito, no sé, unas líneas, 5, 6, 7, 10 líneas, sobre este cuerpo automatizado, sobre el cuerpo ya en lo que yo he estudiado como el cuerpo neoliberal, que es precisamente la automatización de todo lo que va a ser el entretenimiento, el humor, la escritura, de todas estas formas precisamente que están enfocadas ya a cómo el cuerpo, dice un teórico que se llama Negrit y Agamben, hablan precisamente de que el capitalismo en su fase neoliberal lo que intenta es vaciar al ser humano, vaciarlo de la parte orgánica para llevarlo a la automatización. Entonces es muy interesante cómo este capitalismo neoliberal está implementando en una hiperrealidad la tecnología y la está llevando al máximo. De hecho, ya se empiezan a crear casi todo por inteligencia artificial. Los diseños ya en las escuelas se está permitiendo ya que los trabajos sean por inteligencia artificial y la automatización está siendo como ya algo muy, muy relevante en la cultura actual, ¿no? Entonces, pues, les voy a pasar este video y me gustaría que sobre él escriban algo sobre esta representación del cuerpo ya en la cultura de masas, pero muy contemporánea, que nos lleva a este cuerpo tecnologizado. Y sobre eso, pues ya lo platicamos. ¿Qué observan con esta plática? ¿Son capaces de ver algo más allá de lo que es el entretenimiento y empezar a ver la representación del cuerpo en el capitalismo y cómo nos está llevando precisamente, ¿sí? Para entender cómo la representación va más allá de simplemente el entretenimiento, sino es una representación simbólica precisamente, ¿no? En donde a partir de ese simbolismo que nos genera la representación, podemos entender la política, la cultura, la mercancía, la economía, la sociedad, podemos entender muchas cosas. ¿Ok? Entonces corre video y vayan tomando nota, tomen algo para escribir por ahí.
Y al terminar el video, pues lo comentamos y me comparten sus escritos, a ver qué les deja estas imágenes que vamos a ver. ¿Ok? ¿Están listas? Y adelante. Bueno, si siguen ahí, qué bueno. Entonces va, video. Sí, sí. It is the center of your Sí, sí, mind. sí. It is everything you hear, everything you see, everything you feel. It is everything you are. How would you know if someone stole your mind? I was forgotten here, Rod, but I was saved, remade by the same hand that shapes your destiny even now. Whose hand? My master, Nova. What? Ready? Got some strawberries. Somebody in that tree? Our tree. Alderman. The last sane man on the face of the earth make you crazy? As if it does, maybe I am. Gotcha. Get the hell out of here! Really fun. You walk, eh? Nice night for a walk. Wash day tomorrow. This is what I'm talking about. Wait a minute, now.
Bien, hasta ahí. Pues me gustaría que elucubraran un poco con lo que vimos de teoría, ¿sí? Pues ahora sí que pueden observar de estas representaciones del cuerpo, ¿no? Bien, pues un poco que a partir de lo que revisamos con las Mi audio teorías, estuvo. estas, digamos, diferentes épocas, cómo cada cultura asume una serie de valores para el cuerpo, cómo el cuerpo tiene que ver mucho con lo político, lo económico, lo social, la ideología de cada sociedad. Y a partir de estas imágenes que vemos, pues vemos cuerpos ahí, cuerpos artificiales, cuerpos máquina, cuerpos simbiontes, cyborg, vemos todas esas figuras precisamente como representaciones. Y a partir de esta teoría, pues, ¿qué les deja, no? ¿Qué podrían decir ustedes de estos? Pues, si quieren, se tomen unos minutos, hagan una breve reflexión y sobre eso la leemos a ver qué les aporta, digamos, una plática como esta, ¿no? Ya ven una imagen y pues, me gustaría que no la viéramos con ojos como meros consumidores, sino como gente que estudia comunicación, para ver qué significados podemos encontrar de esta cultura de masas en el cine, precisamente, ¿no? Entonces, si quieren tomarse unos 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ustedes me dicen, escriban algo, lo que sea, con lo que vimos, ¿qué les dejan estas imágenes, no? Si quieres elucubrar tú también, Adolfo, está bien. Sí, pues yo me quedé pensando en varias cosas, como estas cuestiones de lo posthumano, ¿no? Ajá. De estas ideas de lo posthumano que, pues es que aparece un cuerpo, pero pues no, también me recordó mucho a un texto, ya lo leí hace mucho, que se llama La ilusión vital de Jean Baudrillard, que Mm. habla sobre precisamente como estas ideas del cyborg, ¿no? No, que lo, que a veces lo pensamos con demasiada tecnología, pero decía él, pero pues ya un implante, ¿no? Tener titanio en un hueso, tener una placa, usar pupilentes, dice, pues ya está ahí, ya está la tecnología dentro del cuerpo, ¿no? Y ¿Conoces de de, alguien que salga sin celular de su casa? ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así, eso es algo complicado, ¿no? Ya vivir sin celular, ¿no? Pero eso, que ese de alguna manera es como, digámoslo así, un poco externo, ¿no? Pero lo que decía Baudrillard era eso, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, implantes de metal en los dientes, ¿no? En el cuerpo, o sea, de alguna manera ya estaba ahí. Y me acordé de otro texto de esta, que es también media andrógina, ¿cómo se, que era Beatriz Preciado, pero se llama Paul Preciado ahora, ¿no? Tiene un texto que se llama Testoyonki, y ella hablaba como las drogas, ¿no? De alguna manera eso nos convierten en como en algo que, ya no un ser humano, sino alguien que consume sustancias, ¿no? Ella ponía, por ejemplo, el café, ¿no? Para despertarte tomas café y si estás deprimido tomas un antidepresivo, Prozac, bla, bla, bla. Dice, pero también hasta para dormirte, ¿no? O sea, ya necesitas las sustancias, ¿no? Como para, sí, para existir, ¿no? Y ella hablaba como de esa potencia del rendimiento, ¿no? De incluso para el ejercicio, ¿no? ¿Qué tomas? Proteínas y te tomas bebidas energéticas y bla, 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 ¿no? Y ella pone una serie de ejemplos en todos los aspectos, ¿no? En el laboral, el de pareja, el de todo, ¿no? O sea, el chiste es rendir como sea, ¿no? ¿Y por medio de qué? De sustancias, ¿no? Ujú. Dice,
y hacían algo así, la misma reflexión. A lo mejor no es necesario llegar a bueno, que ya lo estamos haciendo ahora, ¿no? Con la inteligencia, como bien tú decías, con la inteligencia artificial, se está llegando a este punto donde pues ya la tecnología nos abarcó, ¿no? Ahora decías del celular, pero vi, hay algo me gusta ver qué están haciendo los chinos y vi unos lentes, ¿no? Que te están traduciendo, ya el celular lo puedes traer en los ojos, en la Sí, piel, no un montón. Entonces, eso ya en China están metiendo chips al cuerpo también, ¿no? sí, 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 Para sí, conectarte por exacto. internet del cuerpo, ¿no? Sí, los algoritmos, ¿no? Que estaba viendo las noticias de la gente, estaba viendo el coach, ¿no? Ya estos coach que a veces compran cursos, ¿no? O que la gente compra cursos sobre el coach ontológico, no sé qué, y de repente te das cuenta que ChatGPT estaba viendo que la gente se clava tanto en ChatGPT que pues, es su coach, es su psicólogo, es pues, su biblioteca, todo, ¿no? Ya todo lo resuelve ChatGPT, ¿no? Entonces, Ujú. no me acuerdo qué cantante dijo que él estaba maravillado con ChatGPT, ¿no? Entonces, pero es el gran adulador, ¿no? Porque si te das cuenta, siempre nos da la razón, ¿no? O sea, le preguntas lo que quieras y te dice, bueno, sí, pues no sé qué, la Tierra es plana, sí, no necesaria, o sea, como que te dice que medio que no, pero al final te dice, sí, efectivamente No te quiero hacer la- enojar, dice. No te quiero hacer enojar. Ajá, Sí, de eso es mi libro que acabo de terminar. Precisamente habla de toda esa parte, ¿no? Que ujú, de hecho vamos a concluir la plática precisamente con una especie de breve introducción que escribí sobre este mundo contemporáneo ya a partir de la tecnología, ¿no? sí. Y que Eh, también nos vuelve súper solos, ¿no? Porque hablabas del héroe, así al principio de los griegos, ¿no? Y de repente esta idea griega del individuo fuerte, ¿no? Ético y no sé qué, pero también con una soledad tremenda, ¿no? Y que lo Sí, sí, encontramos sí. en los celulares, o sea, como bien decías ahorita, ¿no? El celular, alguien sale del celular y pues tal parece que somos como autistas, ¿no? Y ahora con ChatGPT, si se nos vuelve psicólogo, lo que sea, pues lo que estamos haciendo es como individuos que sí tienen amigos, pero de la mayor parte del tiempo están como solos, ¿no? Como autistas, no sé. Pues yo lo nombro en mi libro el sujeto-objeto automatizado, ¿no? Sí, del paradigma mecanicista orgánico al paradigma automatizado, ¿no? Ujú, Cómo estamos cambiando de un paradigma de cuerpo a otro ahorita. Estamos en esa transición ahorita, ¿no? ujú. Entonces, bueno, Que, ah, la idea es que pues, una plática así pues sea parte importante, ¿no? De los estudios y si alguien se anima a estudiar, escribir algo sobre eso, pues no vea el cuerpo simplemente así tan superficial, sino lo vea un poco con más análisis, ¿no? De sí, qué papel está jugando esa representación del cuerpo en la cultura de masas, en el cine, en la televisión, en los noticieros, qué papel juega el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se está presentando, ¿no? Sí, yo aquí en la y maestría justo, doy una parte que se llama Cuerpo y Capitalismo, una materia, otra que se llama Semiótica de la Cultura también, donde hablo mucho de estos significados, ¿no? oh, ok, ok. Y fíjate, ahorita que dijiste de qué representa el güero, me quedé pensando en las redes sociales, ¿no? Porque usamos un avatar, ¿no? Nos ponemos un nombre, una foto súper estilizada, llena de Una filtros, o varias, dice. una ovaria, y de repente dices, ¿quién es ese, no? Hay un cuerpo detrás de obviamente sí, ¿no? Hablando ya, Sí. pero de repente la reflexión en las redes sociales hay masa, son individuos que son como un enjambre, ¿no? ¿Qué son, no? Así que hay dentro que hay, el cuerpo está ahí en las redes sociales, no está, pero afecta, ¿no? Afecta al Sí, individuo porque real. es una abstracción idealizada también, tecnologizada precisamente, ¿no? Esa abstracción ya configura una imagen de ti. La imagen real se queda, ¿no? La imagen virtual y abstracta es la que empieza a viajar ya, ¿no? Por las redes, por el ciberespacio, ¿no? O lo que yo llamo el tecnocielo, ¿no? Las nuevas formas de Ah, promesa, ¿no? ahora está de moda el tecnofeudalismo, Sí, ¿no? El tecnofeudalismo y el tecnocielo, ¿no? Sí, porque sí, al final, pero también le afecta al sujeto, ¿no? Así, cuántos likes me dieron,
¿no? Etcétera, etcétera. O sea, hay una imagen como idealizada en ese tecnocielo, pero al final hay un sujeto que lo resiente, ¿no? Psicológicamente, Claro. si lo ven, si no lo ven, si gusta, no gusta, etcétera. Pero a ver qué dicen las compañeras, yo ando aquí de metiche nada más. Sí, no, aquí la idea es un poco pues que hagan una breve reflexión, que les deje una plática como esta, podemos volver a ver el cuerpo como algo así simple. La idea sería que como gente que estudia precisamente, hay una rama que se llama comunicación no verbal dentro de la semiótica. Sí, toda esa parte es el estudio precisamente del cuerpo, ¿no? Desde la comunicación precisamente, ¿no? Entonces la idea un poco es esto, tomar un poco este análisis como algo que pueda ser útil para pues, la gente que estamos estudiando esto, ¿no? Exacto, Sí. totalmente. ¿Ya están, Diana? Sí. Ok, entonces con esta breve plática que hicimos y estas imágenes, ¿qué opinión te deja? ¿Qué podrías decir de esas imágenes que vimos o en su conjunto en general? Bueno, aquí anoté un par de ideas, como que estas imágenes yo pienso que son la normalización ahora de la excepcionalidad, ¿no? Es decir, que lo superpoderoso ahora se vuelve un estándar. También pienso que puede ser un tipo de colonialización de este imaginario corporal, en donde esos cuerpos que no tienen modificaciones son ahora significado de obsoleto. O que, bueno, o sea, retomando a Foucault, pienso como en el término de biopolítica, ¿no? Pero Sí, biopolítica en este video sería del espectáculo, porque estos cuerpos son optimizados y administrados cuando, o sea, y lo que vemos en primera instancia es que aparentan ser revolucionarios, aparentan ser súper libres, ¿no? Pero a mí o sea, como que yendo un pasito más atrás, es más bien eso, ¿no? Que son cuerpos sí ficticios, sí fantásticos, pero también a la vez un síntoma cultural de la época en la que vivimos, en donde se pone el cuerpo de tipo carne, ¿no? O sea, como hablado en términos de caliente, frío, como una máquina para el espectáculo. O sea, eso fue como en unas anotaciones que sí, tuve. ¿cómo lo vincularías estas imágenes de cuerpo con nuestra realidad social? Pues son el reflejo, ¿no? Son los síntomas culturales que tenemos. Y estaba pensando en un ejemplo cuando apareció la animación de una persona en su habitación con unos Ajá. lentes y luego tenía los colores así súper llamativos. Dije, claro, Apple ahora lucra con eso, ¿no? Con ideas que ha retomado a lo largo de, yo creo, quiero pensar como desde que la saga de Star Wars empezó a ser famosa, ¿no? Y ahora o sea, vuelve realidad esas ideas, ¿no? Pero pues es simplemente lucrar y posicionarse dentro del sistema capitalista con estas eh, ideas fantásticas, ¿no? Sí, sí, sí. Modernas, sí. Sí, la idea es esa, ¿no? La idea es que empecemos a ver precisamente estas representaciones de lo corporal, cómo son este lugar precisamente de apropiación del sistema. Se genera una nueva industria, se genera una nueva ideología, se genera una nueva infraestructura de vida. Entonces, toda esta representación nos está hablando de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la idea un poco es esa, que empezar a ver esas representaciones más allá del entretenimiento, sino a partir del análisis, precisamente, ¿no? Muy bien, Diana. Sí, Laura o Marcela, la que quiera de las dos, ¿qué opinan? Eh, bueno, estoy teniendo muchos problemas con el internet, pero bueno, en general me quedaron algunas ideas. Parece que aparentemente hay un empoderamiento al principio con la tecnología, luego en realidad se pierde el don de la persona, no se da eso. Y bueno, no hay una solución de sus conflictos, sino nada más un traspaso de cosas que no están resueltas y que ahora pues se agudizan con la mecanización o con los cyborgs, pues no,
Me costó bastante trabajo porque mi audio se ponía muy mal, entonces no le podía seguir muy bien el audio. La imagen es el mensaje que me dejó. Y además, bueno, está la idea del superhombre, pero es el superhombre de una cultura específica. No me lo imagino como el superhombre de una cultura budista, por ejemplo, o el superhombre de una cultura oriental general o de algún nativo americano. Es un superhombre muy ajeno, muy de primer mundo. No sé cómo explicarme. Ujú. ¿Y qué opinas de esta potencialización tecnológica de los cuerpos? Pues que en realidad no resuelven, agudiza más bien algunas cuestiones existenciales que ya traen las personas, no las resuelve, las traspasa. Es un traspaso de una crisis en un envase a otro envase, y más peligroso, más complicado y más riesgoso. Ujú. Sí, hay cosas muy interesantes que plantean las imágenes, ¿no? Cómo se quiere, por ejemplo, humanizar lo maquínico y cómo lo maquínico de alguna manera se tiende hacia la automatización y la automatización se quiere automatizar, ¿no? Como que hay una serie de inversiones ahí interesantes, ¿no? Cómo todo lo humano quiere tecnologizarse y todo, y lo tecnológico quiere humanizarse. Ese intercambio es muy interesante, ¿no? Porque vemos a los héroes ahora, vemos la lucha de los hombres y vemos este conflicto nuevo que tiene muchas aristas morales, éticas, filosóficas ahí muy interesante, ¿no? Porque la tendencia del mundo actual es la automatización, es la maquinización, ¿no? Entonces hay muchos elementos que nos deja ver este tipo de representaciones, ¿no? ¿Ok? Laura, ¿tú qué opinas? Bueno, yo reflexioné un poquito sobre los medios de comunicación y precisamente lo del cuerpo humano, que lo que yo observé fue que tanto la industria de la publicidad, cualquier medio de comunicación, en este caso el cine, pone el cuerpo del ser humano como un papel para, como amplificador o creador de deseos, ¿no? O sea, utiliza varias cosas artificiales precisamente para transfigurar el cuerpo humano y volverlos perfectos, de alguna manera irreales y también homogéneos. Y como decía mi compañera Marce, o sea, sí trascienden, o yo veo que trascienden, pero de una manera igual, de un recipiente a otro, pero primero tratamos como de ponerlo en el cuerpo, en otra entidad, y no solamente eso, sino también tratamos de darle alma, sentimientos, vamos, sí, cuestiones anímicas, algo que pues, propiamente no es humano, pero que nos tiene como en esta expectativa o este deseo de ideales inalcanzables, por querer seguir perdurando, tal vez no como una figura humana. También, ¿qué puse aquí? Pues más que nada proyecta los deseos de las personas, eh, mm, y siempre como cubriendo algún tipo de necesidad o ideales inalcanzables, ¿no? Para Ujú. precisamente ajustarse a este sistema capitalista que muy, muy constantemente está en cambio y sobre todo con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Nosotros como medios de comunicación, pues ayudamos a fomentar todas estas expectativas o estas imágenes del cuerpo humano en los medios. No sé si me entiende. Pero, Ok,
Sí, aquí la idea es esto precisamente, que empezamos a hacer una lectura sobre analítica, sobre estas representaciones del cuerpo, porque las empezamos a ver el cine como esta reproducción simbólica que habla precisamente de lo social, ¿no? Y de varias cuestiones, ¿no? Entonces, para mí ese es un poco la importancia, el objetivo de una plática como esta, ¿no? Que empecemos a hacer lecturas diversas sobre la corporalidad, ¿no? ¿Querrías comentarnos algo tú, Adolfo? No, nada más estoy asintiendo de lo que están diciendo las compañeras, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo Diana de esta como que se ve, sí, como que se ve como de alguna, como una sola visión, pero es que no me acuerdo cómo lo dijo cuando estaba citando a Foucault en la parte de la biopolítica, pero La era, colonización de la imaginación corporal. Bueno, biopolítica ah, del espectador también. sí, sí, Ujú, justo, ¿no? Como tenemos como de alguna manera solo esa imagen, ¿no? O sea, como la capacidad de imaginar está como de alguna manera también colonizada, ideologizada, ¿no? Porque de repente, incluso con la idea del cuerpo mismo, ¿no? Porque yo la otra vez pensaba, la inteligencia artificial no tiene como tal un cuerpo, ¿no? Es una máquina, es el celular, es cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, podemos platicar con ella, ¿no? Y de alguna manera, si te pones ahí a dialogar, parece que estás con alguien más, ¿no? Parece que te estás ujú, escribiendo con esa persona, ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante, pero ok. no sé. Bien, quisiera nada más compartirles cómo empiezo mi libro, mi siguiente libro que voy a publicar, porque hablo sobre el cuerpo neoliberal y la automatización del ser. Les voy a leer nada más el cómo empieza este libro, ¿sí? ¿Ven mi pantalla? Ujú. Sí, este es el cómo inicio este libro. Dice, el capitalismo automatizado se reorganiza en el interior de los cuerpos, reconfigurando en chips, datos y algoritmos los imaginarios, las ensoñaciones, los anhelos, las ideas, los recuerdos, los deseos, la fe y las creencias, pero también promoviendo un no cuerpo físico transmutado a uno automatizado, convirtiéndonos día a día en los últimos sobrevivientes de una era de naturaleza y subjetividad bioquímica y los primitivos de otra, de emociones, imaginarios y conciencias metaloides. ¿Sí? Así es como empiezo este nuevo libro que acabo de terminar, Cuerpo y Capitalismo, del paradigma cuerpo mecanicista al sujeto objeto automatizado. ¿Sí? Entonces yo con esto querría terminar. Este libro ya lo terminé, y espero que se publique pronto, que es la segunda parte de mi libro de Cuerpo y Capitalismo, ¿no? Pues con esto concluiría yo nuestra charla, ¿sí? Si alguien quiere comentar algo más, pero yo concluiría con esto ya nuestra plática del día de hoy, ¿no? Pues muy bien, ojalá y nos compartas tu libro después. Sí, espero publicarlo porque es un texto inédito ahorita, ¿sí? Y entonces les mando mi repositorio, donde tengo muchas cosas escritas. Déjenme ponérselos aquí en el chat. Pueden visitar mi página, y ahí tengo muchas cosas escritas también. Entonces se las pongo aquí en la página. Déjenme ver. ¿Está? Y ahí pueden ver. Ok, sí, claro. Ya está, ya la tienen. A ver. Sí, ya llegó a los Sí, ahí mensajes del tengo varias chat. cosas escritas, videos de danza, de teatro, tengo varias cosas de libros, textos. Hay unos que se pueden bajar en el PDF en gratuito, otros que los manda la liga para comprarlos y todo eso. Pero si compran en ese link, ahí pueden echarle un ojo a mi sitio, ¿no? Claro. Sí, muchas gracias. ¿Sale? Pues entonces, si no tiene algo más que comentar, pues yo con esto concluyo, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Bueno, y ya saben, aquí me encuentran si algo necesitan o quieren conocer algo o una Gracias. referencia bibliográfica sobre estos temas, pues yo les puedo ayudar en eso. Ok, gracias. ¿Sí? Muchas Gracias. gracias.
Bueno, pues que estén muy bien. Por acá nos encontramos. Buenas noches, gracias.